es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Nos sentamos ya. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Son más atrayentes que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Buenas tardes, de nuevo estamos aquí para hacer nuestra segunda catequesis mistagógica que estamos haciendo sobre el sacramento del bautismo. Antes de que iniciemos, pues los invitamos para que hagamos una pequeña oración. Cerramos los ojos un momentico. A ti, Señor, te alabamos. A ti, Señor, te bendecimos. A ti, Señor, te damos gracias. En esta tarde acudimos a ti, recordando que solo tú tienes palabra de vida eterna. Queremos alimentarnos, Señor, de tu palabra, de hacer de ella el centro de nuestra existencia. Tu palabra es sabor para nuestra vida, sentido para nuestro caminar, fuerza que impulsa nuestro compromiso. Ayúdanos, Señor, en esta tarde con la fuerza de tu Espíritu para que esta catequesis que vamos a hacer sobre la liturgia de la palabra dentro del sacramento del bautismo nos ayude
a repristinar, a refrescar nuestra identidad de bautizados. A ti, Señor, te alabamos, a ti, Señor, te bendecimos, a ti, Señor, te glorificamos en esta tarde. Amén. Amén. Bueno, Padre Jason, aquí estamos de nuevo. De nuevo, Monse, esta vez estamos un poco más temprano para que nos pueda rendir el tiempo, porque ahorita en la noche está el grupo de parejas juntos. Entonces, recuerden que todos los miércoles a las 6 de la tarde vamos a tener estas catequesis mistagógicas. Entonces, yo quisiera leer un texto bíblico para que nos sirva también para enmarcar el tema que vamos a hablar hoy de la liturgia de la palabra. Perfecto. Quiero que escuchen y que ojalá luego ustedes en su casa mediten un poquito con este texto, que es uno de los textos más lindos que hay sobre el bautismo en las primeras comunidades. Es tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. Un ángel del Señor habló así a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, atravesando la estepa. Felipe se abrió y partió. Por el camino vio a un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de sus tesoros y que había venido a adorar en Jerusalén. En aquel momento regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió junto a él y le oyó leer el profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le respondió: ¿cómo puedo entender si nadie me guía en la lectura? El etíope rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero, y como un cordero mudo delante de la trasquila, así él no abre la boca. En su humillación fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego que me digas a quién se refiere esto del profeta, ¿a sí mismo o a otro? Felipe entonces tomó la palabra y, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que me bautices? Dicho esto, mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Felipe lo bautizó, y al subir del agua, el Espíritu del Señor lo arrebató, de modo que ya no volvió a verle el eunuco, que siguió gozoso su camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues este texto es muy lindo porque nos cuenta cómo, a partir de un relato de la palabra de Dios que leía este hombre eunuco, comienza él a sentir esa necesidad de conocer a Jesús. ¿Habla de él, del profeta, o habla de otro? Esta escritura que estoy leyendo, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces, miren que antes de ser bautizado, primero tuvo que conocer a Jesús, y el medio por el que lo conoció fue la predicación de Felipe a partir de la palabra de Dios. Padre Jason, ¿por qué no contextualizamos eso? Bájale un poquito eso. Y, a ver, ¿en qué parte del rito del sacramento se ubica la liturgia de la palabra? Bueno, acuérdense que hace 8 días hablamos del rito de acogida, que tenía 3 signos fundamentales. Uno, que se reciben en la puerta, el pasar del atrio, símbolo de la frontera con lo que está afuera, hacia el templo. 2, la pregunta por el nombre, es decir, la identidad, la misión de los niños o de las personas que serán bautizados. Y 3, la asignación, la señal de la cruz,
que tanto el sacerdote como padres y padrinos le hacen al que va a ser bautizado. Luego ingresa y al ingresar al templo continuamos con la liturgia de la palabra. Es decir, que el bautismo no es inmediatamente. Para llegar al bautismo hay unas cosas previas. Este rito de acogida, luego la liturgia de la palabra, que tendrá también pues, varios momentos justo antes de llegar en ser bautismo. Entonces es parte inicial todavía. Exacto. Primero, lo que describió el padre Jason como la parte inicial son los ritos introductorios, ¿cierto? Pero llegamos a un estadio donde aparece con todo su esplendor la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que todos, absolutamente todos los sacramentos adquieran la importancia y la eficacia salvífica. Si no hay palabra de Dios, no hay sacramento. Por eso decimos que todos los ritos sacramentales, todos los sacramentos en general, toda la liturgia es bíblico modelada, es decir, moldeada en la palabra de Dios. Por eso adquiere el primer lugar. Es decir, venimos de unos ritos introductorios y caemos en ese estadio, en ese llano, donde la palabra de Dios aparece solemne, dándole el sentido, repito, y la eficacia al sacramento que se va a celebrar. Este texto que acaba de leer el padre Jason es muy significativo. Fíjense cómo a este hombre le entran las ganas de bautizarse, al eunuco. Le entran las ganas de bautizarse porque está escuchando la palabra de Dios y además se le explican. Entonces lo primero que encontramos en el sacramento del bautismo, con cuerpo, con consistencia, es una palabra de Dios que es proclamada y que con una breve homilía es explicada por el sacerdote o por el diácono que está haciendo la celebración. Es muy importante, mis queridos hermanos, que este sea un momento sustancial para todos los asistentes, los participantes en el rito del sacramento. Escuchar la palabra de Dios, recibir la explicación para poder entender lo que va a suceder, lo que va a acontecer y, sobre todo, padres y padrinos, comprometernos con esa palabra de Dios para poder hacer presencia eficaz del acontecimiento salvífico del bautismo en el niño y también en la comunidad cristiana que está ahí. Padre Jason. Monse, esto nos sirve para hacer un llamado a, primero pues, a leer y a valorar más las Sagradas Escrituras, a meditarlas, a conocerlas, a escrutarlas, porque es que, como bien dice San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo, a propósito de este año de la palabra que estamos viviendo. En segundo lugar, recordar que ningún sacramento en la Iglesia se puede vivir sin la presencia viva de la palabra. Sabemos que la palabra viva es Jesucristo, pero por eso necesitamos escuchar, instruirnos, prepararnos para poder llegar al sacramento. Fíjense que aquí, pues, luego vamos a hablar de la Eucaristía, pero aquí de una vez hago una cuña. Alguna persona pregunta, ¿y si llego después del Evangelio? ¿Y si llego en la primera lectura? ¿Y si llego en la homilía? Yo escuché la homilía, ¿puedo comulgar? Entonces ahí como... somos muy amados. ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo vamos a entrar a poseer la tierra prometida si no hemos escuchado a Dios? Como bien lo expresan también los libros del Pentateuco. El pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años para escuchar a Dios, para que Dios les hablara, para ser instruidos, para conocer la ley, y no antes de eso entraron a la tierra prometida. Pues el bautismo es tierra prometida para nosotros. Hay una cosa que me parece muy interesante, Padre Jason, y es cómo
yo no sé si has tenido la oportunidad de ir a alguna celebración en alguna sinagoga, como la gente judía, la palabra de Dios es para ellos lo fundamental y la escuchan con una atención, con una devoción, con una avidez, porque saben que la palabra de Dios es la única que puede transformar la vida y la persona. Por eso, como decía el padre Jason ahorita, es muy importante que nosotros, mis queridos hermanos que están allá al otro lado de mi celular, tengamos en cuenta la importancia de escuchar la palabra de Dios, y no solamente pues en las celebraciones litúrgicas o en las celebraciones sacramentales, sino también escuchar la palabra de Dios en la casa. Este tiempo es muy propicio para que, hombre, en un momentico, al caer la tarde, nos reunamos en familia, leamos un texto de la palabra de Dios, lo conversemos y lo oremos y le demos gracias al Señor por ese alimento, por ese pan de vida que es su palabra. Monse, es que incluso si uno se da cuenta, el pueblo de Israel, cuando estuvo en el exilio en Babilonia, se quedaron sin templo y sin sacrificio, hacia el año 586. Y cuando el pueblo estuvo allí, el único modo en que ellos podían beber espiritualmente, el único modo en que podían sentir la presencia de Dios, fue empezar a recitar, a recordar, a enseñar la palabra que ya sabían, que sus padres, sus abuelos les habían transmitido. De hecho, los estudios bíblicos dicen que los primeros libros de la Biblia no se escribieron antes del exilio, porque fue en el exilio donde se empezó a recordar. Recuerdan cuando nuestros padres salieron de Egipto, y empiezan a narrar todo. Recuerdan cuando Dios le prometió a Abraham un pueblo, y empiezan a narrarlo todo y a hacer toda la composición bíblica. Pues bien, el pueblo de Israel sobrevivió de palabra, y así surgieron las sinagogas. Hoy en día el pueblo de Israel, o más bien el pueblo judío, ya no tiene templo. Desde el año 70 se quedó sin templo, sin sacrificios, sin sacerdocio. ¿Qué les tiene con vida como pueblo, como religión? La palabra es su centro, la Torá, los rabinos la enseñan, y eso es lo que se hace en la sinagoga. Y la palabra tiene un altar especial y tiene toda la solemnidad. Papa Benedicto XVI en la Verbum Domini nos insiste en eso, que en el templo incluso le demos esplendor, solemnidad, resaltemos el espacio de la palabra, no solo de la leída, sino de la predicada, de la orada. Y por eso estos libros, que son el leccionario, es un libro litúrgico basado en las Sagradas Escrituras, se tratan con todo respeto. Por eso ustedes ven que el sacerdote besa el Evangelio, por eso incluso se puede dar la bendición con el evangeliario, como si fuera dar la bendición con el Santísimo, si ya nos está hablando de una presencia también viva del Señor en su palabra. Exactamente. Y yo creo que tenemos que empezar a intuir cómo, lo que les decía ahorita de paso, si no hay palabra de Dios, no hay vida sacramental. Y si no hay palabra de Dios, no hay iglesia, no hay comunidad. La palabra de Dios es la columna vertebral de todo lo que es la vida sacramental, la vida espiritual, la vida moral, la vida ética, el tema existencial de todos y cada uno de nosotros y de la sociedad. Sin palabra no hay vida eterna. Sin palabra no podemos trascender. Sin palabra no nos podemos comprometer. Hace falta la palabra de Dios para que todo esto que les acabo de decir adquiera su sentido. Monse, sacando un extracto de una de las catequesis que el Papa Francisco hace sobre el sacramento del bautismo, toca este punto de la liturgia de la palabra, y les voy a leer textual lo que dice él. Siempre a la luz de la palabra de Dios. Es el Evangelio que ilumina a los candidatos y suscita la adhesión de fe.
El bautismo es de un modo particular el sacramento de la fe, por ser la entrada sacramental en la vida de la fe. Y la fe es la entrega de sí mismos al Señor Jesús, reconocido como fuente de agua, pan de vida eterna, luz del mundo, vida y resurrección, como nos enseña el itinerario recorrido hasta hoy. Esto lo hablaba, hablando un poquito del catecumenado, de los que están en preparación al bautismo, precisamente el recorrido de las lecturas en la Pascua. Ustedes saben que en la vigilia pascual celebramos o renovamos nuestro bautismo. ¿Y qué se hace antes de pasar a la liturgia bautismal en la vigilia pascual? ¿Qué se hace antes de profesar la fe? ¿Qué se hace antes de que seamos asperjados con el agua? ¿Qué se hace antes de las renuncias? ¿Qué se hace antes? Hay 9 lecturas, pueden ser menos, pero existe una variedad de lecturas que recorre la historia de la salvación grandemente para hablarnos de la presencia resucitada del Señor en su palabra. Y la vigilia pascual es una celebración que nos rebautiza, por decirlo así, es decir, nos renueva lo que vivimos en el bautismo. Por eso en el bautismo también hay un recorrido por la historia de salvación para luego poder decir, creo. Porque ¿cómo vamos a creer si no conocemos? Eso es esencial también. Eso lo decía San Anselmo, Sí. lo de creo para conocer y conozco para creer, porque se complementa a la vez. Pero no es un conocimiento racional meramente, no es un conocimiento científico. Estamos hablando de un conocimiento que parte de un encuentro vivo y real, y es el encuentro con Jesús. Y definitivamente la fe entra también por el oír, porque es lo que podemos escuchar de Él. Escucha, Israel. Me voy a devolver un poquitico, Padre Jason, porque se me olvidó dar un elemento de erudición para nuestros amigos feligreses, y es lo siguiente, que dentro del templo nosotros tenemos la ubicación del presbiterio. Presbiterio quiere decir, pues, como el lugar, como el espacio propio de los presbíteros, es decir, donde se celebran los sacramentos, ¿cierto? Y tenemos en el presbiterio 3 lugares litúrgicos importantes. Ahora tenemos otro, pues, aquí en Santa Teresita, pero fundamentalmente los lugares litúrgicos fundamentales son el altar, la mesa del altar, como la llama Puebla, el ambón o la mesa de la palabra, como la llama Puebla también, y la sede. A partir de esos 3 lugares litúrgicos, toda la liturgia, toda la celebración eucarística y todos los sacramentos giran. Fíjense que, como decía el Padre Jason ahora, la liturgia de la palabra tiene un lugar muy importante, tan importante que está ubicado ahí y es considerado un lugar litúrgico. Y podríamos decir que es un lugar teológico también, porque es el lugar de la palabra. Por eso es muy importante que cuando nosotros vamos a la Eucaristía o vamos a la celebración de los sacramentos, recordemos la dignidad, la solemnidad que tiene un altar, un ambón y una sede. ¿Por qué? Porque son los 3 lugares a partir de los cuales la dinámica celebrativa funciona. Monse, hay algunas personas que nos envían saludos y entre ellos también pues algunas dudas. Pues vamos a ir abordando algunos temas más adelante, porque Victoria Serna nos pregunta cuál es el papel esencial de los padrinos. Luego vamos a hablar un poquito más de los padrinos para no tocarlo todavía tan profundamente. Pero a propósito de la palabra, Sonia nos ayuda respondiendo que tanto padres, padrinos y familia deben estar bien preparados en la palabra de Dios, eso es esencial. Entonces, ahí es donde viene uno a preguntarse, ¿realmente qué padrinos escogemos? ¿Conocen la palabra de Dios? ¿Conocen al menos lo esencial? No es que sean unos biblistas, no es que sean unos sacerdotes o unas monjas, pero conocen
al menos al Evangelio, es decir, conocemos a Jesús, su palabra. Entonces es una invitación especial para que los padrinos y los papás, todos los que están a cargo de la educación de los niños, conozcan más de la palabra de Dios. Ojalá todos los días pudiéramos leer un pedacito de la palabra, meditarla, orarla e incluso investigar, es decir, formarnos. Aquí en la parroquia hay grupo bíblico, aquí tenemos posibilidad también de lección divina, estamos haciendo unas catequesis de la palabra los domingos. Qué importante es conocer entonces la palabra, porque ¿de qué le va a hablar un padrino a su ahijado? Si es padrino de bautismo, pues no es para hablarle acaso de Dios. ¿Y cómo le va a hablar de Dios si no lo conoce? Es que definitivamente, por eso alguna vez les decía yo que cuando uno se muera, como papá o como padrino, el Señor le va a preguntar: ¿qué hubo, mijo? ¿Qué hubo de la fe de tu hijo? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo descuidaste? ¿O qué hubo de tu ahijado? ¿Se perdió por culpa tuya? Ustedes dirán: María Monse, tan exagerado. Pero es que si la palabra de Dios no me toca, si la palabra de Dios no toca mi vida y no la cambia, no la transforma, ¿con qué autoridad voy yo a ayudar en el crecimiento de la fe de mi hijo o de mi ahijado? ¿Con qué autoridad? Si yo no conozco nada de la palabra. Mucho cuidado con eso. Tenemos en estas cosas que ser un poquitico más serios y más responsables. Porque insisto, y lo van a escuchar muchas veces durante la catequesis bautismal, esto no es un acto social, es un sacramento. Y en el sacramento la palabra de Dios marca la palabra. Monse, el Papa Francisco nos dice, hablando de la palabra de los sacramentos, dice: el Evangelio lleva en sí la fuerza de transformar a quien lo acoge con fe, arrancándolo del dominio del maligno, para que pueda aprender a servir al Señor con alegría y novedad de vida. En este camino de seguimiento del Señor hay un doble movimiento. Digo un doble movimiento porque somos dos los que nos encontramos, Dios y yo, es decir, Dios y la persona humana. Y el movimiento es a la vez descendente y ascendente. Descendente porque Dios se revela, pero no revelarse con rebeldía, sino revelarse con fe. Dios se da a conocer. Dios empezó a revelarse, como lo vemos en las Escrituras, cuando va llamando personas: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el pueblo, el rey David, los profetas, María. Dios se va revelando. Eso es descendente porque Él se va dando a conocer. Y luego surge entonces el movimiento ascendente, que es lo que le devolvemos, es nuestra respuesta. Y eso se llama fe. La fe entonces no es simplemente creer racionalmente algo, creer una doctrina. La fe es una respuesta libre que nosotros le damos a una palabra, a una propuesta, a un llamado que escuchamos. Nosotros los bautizados, casi todos fuimos bautizados de pequeños, pero si la fe de nuestros papás, de nuestros padrinos o los que están en nuestro entorno cuando nos han criado ha sido una fe de aquellos que responden con fuerza a esa propuesta de Dios, pues entonces uno aprende de verdad a amar a Dios. Pero si la fe de los papás, los padrinos, los que están educando a los niños, es una fe endeble, es un momento social, como decía ahorita Monse, pues entonces definitivamente la respuesta de estos niños que van bautizados pues va a ser lo que hemos visto muchas veces: fríos, se alejan, no vuelven, no conocen de Dios, porque fueron bautizados pero nadie les habló ni siquiera de eso. Muy bien. También tenemos que esa palabra de Dios que permea los corazones que están ahí escuchando, esa palabra de Dios puede ser explicada.
Y cuando decimos que la palabra de Dios puede ser explicada, estamos diciendo que el sacerdote o el diácono hace una pequeña homilía. Homilía quiere decir diálogo familiar, conversación familiar. ¿En torno a qué? A la palabra que ha sido proclamada, ¿cierto? Por eso es tan importante que en la celebración de los sacramentos y particularmente en el sacramento del bautismo le pongamos mucho cuidado a la homilía, porque el sacerdote, a partir de la palabra que ha sido proclamada, ilustra, ilumina todo lo que va a acontecer en el rito. Y por otro lado, ilustra, ilumina y enseña a los padres, padrinos y comunidad cristiana el compromiso de fe que tienen todos con el niño o la niña que va a ser bautizado. Monse, ahora que usted dice ilumina, recuerdo algo bien especial acerca de los sacramentos. Nosotros nos preguntamos muchas veces dónde se ve a Jesús casando, dónde se ve a Jesús confirmando, o dónde se ve a Jesús ordenando sacerdotes, o dónde se ve que Jesús esté confesando en un confesionario. Entonces, ahí vale la pena hablar de algo importante, y es que todos los sacramentos tienen fundamento bíblico, pero no solo bíblico como palabra escrita, como escrituras. Todos los sacramentos tienen fundamentación en la palabra de Dios, que ya sabemos que la palabra de Dios no se reduce al texto escrito, porque la palabra de Dios también se ha transmitido en la tradición de la iglesia. Pero si ustedes se fijan, Jesús estuvo en bodas, lo vemos en la boda de Caná, y hay textos bíblicos donde él habla de bodas, es decir, y habla de la unión del hombre y la mujer y que no lo separe el hombre. De ahí hemos sacado, por ejemplo, fórmulas para el sacramento matrimonial. Jesús sopla y dice a sus discípulos: reciban el Espíritu Santo, a quien perdonen pecados quedan perdonados. Eso está en el Evangelio de San Juan capítulo 20. Jesús envía a sus discípulos, sopla su Espíritu. La ordenación sacerdotal es por soplo del Espíritu, por un envío, por la imposición de manos, por una oración consecratoria. Es decir, todo tiene un sustento en la misma palabra de Dios. Los gestos, los signos, las fórmulas, es decir, las palabras, la materia, es decir, con lo que se hace, agua, vino, sal, aceite, lo que se usa, todo eso nosotros no nos lo inventamos. Eso sale de las mismas palabras y gestos de Jesús. Sí. Por eso les decía yo ahorita al inicio que toda liturgia es bíblico modelada, es decir, no solamente porque se lee la palabra de Dios, sino porque en las fórmulas, como decía el Padre Iglesias, en las oraciones está presente la palabra de Dios. Por eso perfectamente, mis queridos hijos, uno podría hacer una homilía, por ejemplo, de la oración colecta del domingo, porque la oración colecta, si uno le hace el esculquis y va uno a ver el origen, esa oración colecta está cimentada en la palabra de Dios, que la cogió un Santo Padre y la volvió oración, por ejemplo, ¿cierto? Y así todas las fórmulas, todo está impregnado de la palabra de Dios. Por eso insisto, si no hay palabra de Dios, no puede haber vida sacramental, ni puede haber vida eclesial. Necesitamos la palabra de Dios porque es el ADN, por decirlo de alguna manera, de todo lo que es la vida sacramental, la vida en el Espíritu. Monse, una pregunta que surge aquí, Señor, sobre las Sagradas Escrituras. ¿Por dónde empieza uno? ¿Por dónde se lee? ¿Por dónde es mejor comenzar? Yo eso lo tengo muy claro. Eso lo tengo muy claro desde mi director espiritual hace mucho tiempo, y he visto que ha sido como una constancia en los santos padres, inclusive el Papa Francisco dijo: si van a leer la Biblia, empiecen por los Evangelios, empiecen por el Nuevo Testamento, porque a partir del Nuevo Testamento, que es lo que le da sentido a nuestra fe, entonces entendemos el Antiguo Testamento y vemos cómo
en el Antiguo Testamento está prefigurado muchas cosas de lo que es la novedad revelada por Dios en su Hijo Jesucristo. Es a partir de los evangelios donde debemos empezar a leer la Biblia. ¿Y por cuál evangelio? Por cualquiera. Yo empezaría por el primero que me encuentro. Hay una cosita que nos puede ayudar. Siempre ustedes van a ver, sobre todo en las Biblias más seriecitas, bueno, que hay una introducción. Usted coge la Biblia, la abre en el Nuevo Testamento y hay como una introduccióncita que pues, lo ubica uno, lo contextualiza y uno empieza a leer su Evangelio. Haga una lectura curiosa del Evangelio, mírela, trate de entender qué es lo que está pasando ahí, porque haciendo una lectura curiosa el Espíritu Santo va a hacer que yo pueda entender mucho mejor eso que estoy leyendo. Sí, Monse, yo diría lo mismo. El Evangelio definitivamente es conocer a Jesús y a partir de Jesús conocer su iglesia, conocer su pueblo, conocer la promesa que en él se cumple, conocer precisamente todo lo que Dios ha hecho por la humanidad. Ahí me entra una inquietud sobre posturas litúrgicas, ya que aquí yo creo que hay otra pregunta, pero ya voy. Monse, en la liturgia, en la del bautismo, pero también en la misa, en el matrimonio, en las exequias, por lo general se lee una lectura, bien sea del Antiguo Testamento o del Nuevo, un salmo y el Evangelio. Estas lecturas las escuchamos sentados, el Evangelio de pie. Estas lecturas, por ejemplo, dicen palabra de Dios, en el Evangelio termina diciendo palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué esa postura? ¿Por qué el Evangelio de pie? ¿Por qué el otro sentado? Es como, ¿cuál es la relevancia? Vea, en eso, si ustedes van a, bueno, para no ir muy lejos, pero si ustedes van, por ejemplo, aquí en Medellín, a la Iglesia del Sagrado Corazón, en el centro, o a la parroquia de San Juan Apóstol, encontramos dos ambones. ¿Sí? Uno que está dedicado, y eso pues digo aquí, pero en la antigüedad existía así también, uno que está dedicado a lo que es la excelencia de la palabra de Dios revelada, que es Jesús. Entonces por eso ese ambón está dedicado solamente al Evangelio. Y el otro ambón está dedicado a las otras lecturas del Antiguo Testamento o las del Nuevo Testamento y del Salmo, ¿cierto? Pero uno dedicado exclusivamente al Evangelio. Entonces, aquí por ejemplo en la parroquia tenemos un solo ambón, pero fíjense que las posturas ya dicen mucho. Yo me pongo de pie porque la palabra de Dios revelada en Jesucristo, que es la palabra del Padre, va a ser proclamada. Entonces nos ponemos de pie, enseñar por un lado de respeto y por otro lado enseñar de compromiso. El que está de pie es porque ya está listo para caminar. ¿Sí? El que está de pie, la postura de pie es una postura de dignidad por un lado y por otro lado de compromiso. ¿Sí? Las otras lecturas se escuchan sentados no porque no sean importantes, sino porque la que lleva como la palabra, por decirlo de alguna manera, es la palabra de Dios encarnada, que es Jesucristo. El Evangelio siempre es Jesucristo y por eso el Evangelio se inciensa y por eso al Evangelio lo acompañan las luces, etcétera, etcétera. Es el sentido de estar uno de pie cuando se proclama la palabra de Dios. Y ya que dicen eso, hay una cosa que tenemos que volver a recuperar. Es que la Eucaristía se volvió como en ese sentido del postureo, por decirlo de alguna manera, muy raro. Como no entendemos los signos ni las posiciones, el que quiere se queda sentado. Yo he visto, por ejemplo, en la Eucaristía, gente
que en la consagración, jóvenes, no es porque estén enfermos. no por eso, pero no es por mala voluntad, sino que no entienden, entonces, por eso tenemos que volver a hacer como esa explicacióncita, ¿cierto? Cuando está uno de pie en la liturgia, cuando está uno sentado, cuando se pone de rodillas. Ya nos vendrá un capítulo, después de estas catequesis mistagógicas, un capítulo sobre las partes de la misa. Todo eso es muy bueno. Pero quería, esa es muy buena y muy importante para todos como cristianos. Quería hablar de esta, pues, sobre el Evangelio, la lectura, sí. Recuerden que en la transfiguración se aparecen Moisés y Elías, la ley y los profetas, pero en el centro, Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio. Las escrituras de atrás, o sea, el Antiguo Testamento, incluso las cartas y lo que sigue, el Nuevo Testamento son los profetas, son los autores sagrados, pero todos hablan ¿de quién? De Jesucristo. Por eso Él es el que está delante, está de frente. Y la postura de pie también es postura resucitada. Ese es el Señor resucitado el que está hablando. De Hijo de Dios, que ha resucitado. Pero fíjate también que en la transfiguración, ¿qué es lo que la parte icónica está diciendo? Que en Jesucristo se cumple la ley y los profetas. Por eso Él está ahí, en el centro, ¿cierto? Porque en Él se cumple, mejor dicho, se planifica todo el Antiguo Testamento. Todo, ¿sí? En Él. Y el Padre dice, escúchenlo. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Entonces, ese es No dicen escuchen a Elías ni escuchen a Moisés, escúchenlo. ¿Sí? Nuevo Testamento, nueva alianza, nueva época. Entonces miren cómo el bautismo nos inserta en una nueva vida, en la vida resucitada. Pero para llegar a eso necesitamos escuchar. Ahora la pregunta es, pero un bebé, ¿de dónde va a escuchar? Por Dios, entonces deberíamos bautizarlo cuando esté grande. No, porque ¿cómo le vamos a negar la salvación hasta que él tenga conciencia y piense y decida? Pero ¿quiénes son los que tienen que escuchar en ese momento? ¿Quiénes son los que tienen que ser instruidos en ese momento? ¿Y quiénes son los que se tienen que comprometer toda la vida a seguir ayudando, educando, acompañando, iluminando, instruyendo? Papás, padrinos, familia, iglesia. Si no hacemos la tarea, esos bebecitos que se bautizan, lastimosamente, pues el bautismo fue un evento social y ahí quedó y no más. Fíjate, Padre, dijo que en eso hay que insistir mucho, porque hay mucha gente, sobre todo en las nuevas generaciones, matrimonios jóvenes, que le dicen a uno, Monse, pero ¿por qué no se bautiza el niño cuando ya tenga uso de razón? Pues que él sea consciente de qué es lo que está pasando. Entonces yo les digo, ¿y usted por qué no manda a su hijo a la gota de leche y lo deja por allá hasta que tenga uso de razón y entonces que se dé cuenta que usted es el papá o la mamá? Uno al hijo le entrega lo que uno mejor le parece, a nivel moral, a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel educacional, lo que uno cree que es lo mejor para él. Y por eso uno le entrega la fe en el bautismo. Uno se compromete con alimentar esa fe. Y así él, cuando sea grande, quiere hacer otra cosa, ya verá él qué hace. Pero aún se entrega lo mejor que quiere a su hijo, y entre lo que uno quiere entregarle a su hijo como regalo de Dios es la fe. Si no, esperen que él elija qué comer cuando pueda hablar y tenga uso de razón, que él elija el nombre que se quiere poner cuando tenga uso de razón, que él elija dónde estudiar cuando tenga uso de razón. No, los papás saben que hay cosas esenciales que si no las hacen por sus hijos, pues ellos cómo van a aprender. Y en este caso, cómo negarles ser hijos de Dios, cómo negarles la salvación. Monse, por aquí nos hacen dos preguntas acerca del Evangelio. Por un lado, Sonia nos está preguntando en qué circunstancias un laico puede proclamar el Evangelio. Esto pues en un contexto litúrgico, ¿cuándo un laico puede proclamar el Evangelio? ¿O no puede un laico proclamar el Evangelio? No, un laico efectivamente sí puede proclamar el Evangelio, puede hacer una liturgia de la palabra, sobre todo en campos de misión, cuando no hay sacerdotes, pero hay unos laicos que han sido formados, entonces
ese laico puede proclamar la palabra de Dios, hacer una liturgia de la palabra que se dice, y puede proclamar el Evangelio, explicarlo también, hacer oración y dar la comunión también. Eso es una liturgia de la palabra. Es una palabra de Dios proclamada, una palabra de Dios explicada, una palabra de Dios orada y una palabra de Dios que se comulga sacramentalmente. Eso lo pueden hacer, pero no todo el mundo. Eso en casos pues de mucha extrema necesidad pastoral. Ahí es donde aplican lo de ministros extraordinarios. Ministros extraordinarios no solo los hay de la comunión, sino que también hay ministros extraordinarios de la palabra, por decirlo así, porque son los que pueden en tierras de misión hacer esto. Yo les cuento por lo que le he oído a compañeros que han estado en misión en Cuba. Ustedes saben que la iglesia de Cuba ha sido muy golpeada por el régimen y por más de 50 años fueron exiliados sacerdotes y obispos y era casi que imposible celebrar Eucaristía. No más en algunos lugares se conservó y pues ahorita ha habido un poquito más de apertura. Pero en todo ese tiempo, casi 40 años, las personas que sostuvieron la fe del pueblo, la evangelización e incluso la vida sacramental, el hecho de que pudieran comulgar algunas personas, fueron catequistas, es decir, misioneros. Y estos no eran catequistas por su propia iniciativa o llamado, no, eran enviados por el obispo. Porque tampoco es como que yo voy a mi edificio y voy a empezar a hacer liturgias de la palabra, no. Eran enviados por el obispo, porque son casos de extrema necesidad. Si no están enviados por el obispo, son chiviados. Ajá, sí. Como se dice coloquialmente. No están en comunión con la iglesia, sino que es algo de su propia iniciativa. Y por aquí, Dora Alicia, saludos, nos hace otra pregunta. ¿Por qué algunos sacerdotes dan la homilía sentados? ¿Se puede o no se puede? ¿O por qué sí? ¿Usted ha visto vos? La sede, es decir, es el lugar desde donde preside el obispo o el sacerdote. Esa silla grande, incómoda que está, esa es la sede, es decir, donde se sienta el obispo y el sacerdote para presidir la Eucaristía, es decir, liderarla, por ponerle un término maluco, para presidir la Eucaristía. Y desde ahí, como preside, puede verdaderamente predicar. Podríamos decir que el lugar propio es el ambón o la sede, pero como Monse es muy necio, entonces ni el ambón ni la sede, sino que Monse hace lo que quiere, a ver cómo lo digo, recuperar el sentido de la homilía, que es el diálogo familiar, entonces por eso uno se mete por allá también. Pero el lugar propio, el que manda la liturgia, es la sede, bueno, desde ahí. Pero yo, reconociendo la importancia de las dos, me gusta como meterme un poquitico más allá para hacer realidad lo de diálogo familiar, lo de conversación familiar. No porque esté preguntando uno, sino porque lo sientan a uno más cerca. ¿Cierto? Monsi, sobre predicar sentado. Hasta donde yo sé, el único que puede predicar sentado es el obispo. Sí. Porque el obispo predica desde la cátedra. Cátedra significa enseñanza, magisterio, y él es el que tiene la labor de enseñar en su diócesis. Entonces, la cátedra, en ese sentido, la sede del obispo se llama cátedra, y él, es decir, el papa o el arzobispo o el obispo de cada diócesis puede predicar sentado. Yo no he visto sacerdote predicando sentado, no sé, no ni el conozco. obispo tampoco. Obispos sí a Monseñor Ignacio. Sí. Pero mire que Monseñor Ricardo siempre predica de pie. De pie. Pues, en su cátedra, pero de pie. Sí, ahí en la cátedra, en la sede, pero de pie, ¿cierto? Pero es más porque la cátedra es el espacio del que enseña. Entonces el obispo es el maestro. Por eso cuando hablamos del magisterio de la iglesia nos referimos a las enseñanzas del Papa y de los obispos. De los maestros. Que son los maestros. Pero entonces, sentado sí lo puede hacer el obispo.
Un sacerdote, hasta donde tengo entendido, no No. predica de pie. Puede que esté enfermito, entonces Eso sí es sentadito. distinto. No sé si Dora Alicia ha visto algunos sentados por otra razón. Muy rebuscada la pregunta, Dora Alicia. Bueno, Monse, por aquí nos pregunta Oneida Rabe, muchos saludos Oneida, que si alguna persona fuera del orden sacerdotal puede bautizar. Claro que sí. Cualquier cristiano en peligro de muerte puede bautizar a cualquiera. Que no hay quien lo bautice, pero lo único que hago es, en el nombre de la iglesia, pues uno va y coge la agüita y se la echa. Eso sí, que diga estas tres cositas: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Uno bautiza. Si el niño se murió, se fue para el cielo. Si no se murió y se recuperó, entonces tiene que ir a la parroquia, a su parroquia de origen, y decirle al sacerdote: ya pasó esto, y entonces ya le hacen todos los ritos complementarios, los introductorios y los complementarios. El bautizo, que lo vamos a tomar uno de estos días propiamente, el acto del bautizo, que es la inmersión o la sumersión en agua con la fórmula trinitaria. Y eso un laico lo puede hacer en caso de extrema necesidad, como decíamos, en peligro de muerte. Por ejemplo, una enfermera en un hospital de refugiados en Siria, donde no hay sacerdotes, pero resulta que la madre del niño que nació es católica, y el niño nació muy mal, y la enfermera no ve a nadie más, y bueno, también. Es más, se llaman ministros extraordinarios del bautismo, pero existen incluso hasta ministros súper extraordinarios del bautismo, para remarcar que el bautismo ojalá todos lo tengan, que nadie se quede sin bautizar. Puede suceder esto: un no católico puede bautizar en el nombre de la fe del católico. Y nos va a llover. Va a llover, pero ya vamos a despedir pronto. Monse, vámonos con esto entonces. No puede bautizar un no católico, puede bautizar, digo, un laico, pero no puede crismar, no puede ungir. No, ningún solamente laico. la agüita. La unción no la puede hacer sino el sacerdote, para que lo tengamos. El agüita nomás, y no tiene que hacer nada más preámbulos. Uno mentalmente dice: en el nombre de la iglesia, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La fórmula trinitaria, y decir el nombre, claro está. ¿Sí? Dora Alicia, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se me mojaron los creces. Es que estamos en la calle y empezó a el empezar. patiecito, y está empezando a llover. Por aquí Inés Roldán nos manda saludos, que felicita a Monseñor, que le encanta que se desplace del altar por todo el templo, que porque así nos hace sentir más en familia. Bueno, súper bien eso. Vamos a dejar una canción para despedir por hoy, de pronto una conclusioncita, una última cosa que digamos, y dejamos una canción. Acuérdense que dentro de 8 días a esta misma hora nos vemos. La palabra de Dios es fuente y origen de la vida sacramental. La palabra de Dios es fuente y origen de la gracia bautismal. Vamos a regalarnos su bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, les conceda su gracia, su bendición, los libre de todo mal y peligro, y les dé paz en el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche, mi Dios les pague. Y se me mojó la calva. Chao. Que Dios los bendiga. Chao, nos vemos el próximo miércoles. Quédense escuchando esta canción. Cógela. La palabra de Dios. Yo voy a hacerle la Adonai,
Señor.